Bienvenidos a su programa Tiempo de Gracia. Rocío Sosa les saluda en esta hora que el Señor nos permite reunirnos a través de este medio de comunicación. Estamos en esta temporada profundizando acerca de la espiritualidad cristiana. Y en este tiempo quiero invitarte a que te quedes estos minutos porque Dios quiere que tú entables una relación personal con Él. De eso se trata la espiritualidad cristiana, de entablar una relación personal con Jesús. Y quiero iniciar con esta frase que decía este gran santo. Cuando veas que tu oración está en tus labios, ten por cierto que también la misericordia de Dios está sobre ti. Y lo decía San Agustín. Qué hermoso lo que él descubrió, porque recordemos que los santos no solamente han filosofado, sino que ellos han compartido con nosotros su vivencia personal con Dios. Y él dice, desde el momento en que tú ya tienes incluso la intención de orar y ya empieza en tus labios, ahí se está derramando ya la misericordia sobre ti. Y estamos tocando esta frase de este santo porque el día de hoy nos toca profundizar acerca del primer elemento de espiritualidad cristiana, que es la oración. En el programa anterior estuvimos profundizando qué era espiritualidad cristiana. En resumidas cuentas, espiritualidad cristiana es un conjunto de elementos, de prácticas piadosas que nosotros adoptamos en nuestro diario vivir para crear y fortalecer una relación personal con Jesús. Todo lo que nosotros podemos apropiarnos de ello y ponerlo en práctica para estar unidos a Jesucristo. Así es una forma de explicar en palabras sencillas qué es espiritualidad cristiana. Todas esas prácticas piadosas que nosotros podemos incluir en nuestro diario vivir para tener esa relación con Jesús. Ahora bien, es importante que entiendas que cuando hablamos de espiritualidad cristiana hay dos clases, hay dos ramas de espiritualidad cristiana. Lo vamos a ejemplificar así. En primer lugar está la espiritualidad cristiana comunitaria, que es no negociable. Todas las prácticas de piedad comunitarias no se pueden cambiar, no las podemos, por decirlo así, bueno, hoy no quiero hacer esto, pero voy a hacer esto otro. Nosotros no podemos cambiarlas, no podemos tampoco omitirlas y que no las voy a poner en práctica en mi vida. Son no negociables. Y aquí está la oración, está la Sagrada Eucaristía, está la lectura de las Sagradas Escrituras, está los sacramentos de la iglesia y, por supuesto, adherirte a una parroquia, adherirte al cuerpo de Cristo, estar bajo una dirección espiritual, estar bajo una autoridad de la iglesia en una parroquia con un sacerdote, un confesor espiritual, estar adheridos a la iglesia. Y esto, por esta razón es que le llamamos que son la espiritualidad cristiana comunitaria no negociable. Nosotros no podemos sustituir la Eucaristía por oración personal o no podemos sustituir los sacramentos por una oración de perdón personal. Claro, lo puedes hacer, claro que sí, pero estamos hablando que si nosotros queremos estar unidos a Jesús, si nosotros queremos entablar esa relación con Él, conocerle, tener esa experiencia de unidad con Él, estas prácticas comunitarias las tenemos que practicar sí o sí. Tenemos que ser parte del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto no son negociables. No las puedes cambiar, no las puedes sustituir por nada del mundo. Las tenemos que adoptar en nuestra vida diaria. Alguien que es católico y que quiere fortalecer esa relación con Jesús no puede decir, no, la misa es muy aburrida, no voy a ir o la voy a ver por televisión. Claro, verla por televisión, escucharla por un medio de comunicación es totalmente aceptable si tú no puedes ir, si estás enfermo, si tienes alguna otra situación y no puedes estar presente. Claro que sí, pero mientras tú puedas ir, hay necesidad de encaminarnos a la iglesia, de encaminarnos a los sacramentos, de encaminarnos a la parroquia. Necesitamos
adoptar esta espiritualidad comunitaria en nuestra vida. Y está luego la espiritualidad cristiana personal, que allí sí ya tú en tu libre albedrío pues tienes esa gracia de poder adoptar todas las prácticas cristianas que tú quieras practicar en tu vida personal, en tu oración personal, agregando devociones, agregando también, por decirlo así, devociones muy particulares como el rezo del rosario, que en realidad pues debería también ser indispensable para cada uno, pero en el momento que hablemos del Santo Rosario, pues vamos a explicar por qué. Aquí en tu espiritualidad cristiana personal, aquí tú eres libre de abrazar en tu vida las prácticas que te hacen más afín, por decirlo así, a tu necesidad, que el Señor te ha tocado, por ejemplo, a través del ministerio de liturgia, que el Señor te ha tocado quizá a través de la alabanza, que el Señor te ha tocado quizá a través de una comunidad cristiana como encuentros conyugales o la renovación carismática. Entonces ahí tú sí eres libre en tu espiritualidad cristiana. Bueno, entonces teniendo esto muy en claro, pasemos al primer elemento de la espiritualidad cristiana, que es la oración. Yo quiero que juntos guardemos esta cita bíblica que me encanta. Me encanta porque San Pablo, cuando le habla a Timoteo, que es su hijo predilecto, es su hijo espiritual, le dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es cierto y todos deben de creerlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso lo que decía San Pablo. Nosotros necesitamos tomar responsabilidad y cuidar nuestro cuerpo. San Pablo le está hablando a Timoteo del ejercicio físico y le dice, sí, el ejercicio físico, hazlo, es bueno, pero dice, pero la piedad es útil para todo. Amado hermano, para nuestra mente, para nuestro psiquis, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. La piedad, la espiritualidad cristiana es útil para todas las áreas de nuestra vida y San Pablo nos da este precioso consejo el día de hoy. Ahora bien, cuando hablamos de oración, ¿qué es la oración? Se ha dicho tanto acerca de la oración, pero quizá yo lo podría resumir en unas palabras de un versículo bíblico. Y orar es buscar el rostro de Dios. Así podríamos nosotros resumir que la oración, y esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, del versículo 14 en adelante, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro. Entonces, orar, en resumidas palabras, es que tú te decidas a buscar el rostro de Dios, a hablar con Dios, a encontrarte con Él. La oración es una cita con Jesús. Así, la oración es una cita con Jesús. Cuando tú quieres platicar con alguien, quieres conectar tu corazón con una persona a la que estimas mucho o de la que aprendes mucho cuando le hablas o quieres algún consejo, pues fijan una fecha, fijan una hora, fijan un lugar y se preparan, apartan el tiempo y apartamos el tiempo para estar ahí presentes en esa cita. Eso es la oración, que tú te decidas hacer una cita para encontrarte con Jesús todos los días. Pero es necesario algo, creer en Él. Y me encanta esto porque tú no vas a ir a tratar de buscar hablar con alguien con quien ni conoces y no te interesa hablar con esa persona. Es más, puedes hasta poner un pretexto para no hablar con alguna persona, ¿sí? Pero es necesario que tú quieras conversar con Jesús. Él siempre va a estar ahí, pero es importante, imperante e indispensable que tú creas en Él. Y por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6 en adelante nos dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es el primer paso para esta espiritualidad cristiana, para que tú la crees o la fortalezcas ahí donde tú estás. Creer que Él existe. Y entonces, a partir de que conscientemente, bajo mi libre albedrío y razonamiento, yo digo: Jesús, yo creo en ti. Hoy tomo la decisión de creer que existes, que eres real. Tal vez en este momento no sienta, no vea o no he tenido tal vez una experiencia mística, pero decido creer en ti. Y dice, a partir de ese momento, el Señor dice: recompensa a los que creen y lo buscan. La oración tiene ese gran regalo de que Él se te va a manifestar, de que Él va a venir a escuchar tu oración, de que Él va a venir a estar contigo, no te va a dejar ahí plantado. Y esto es lo hermoso de una cita con Jesús en la oración, de que Él nunca te va a dejar plantado. No sé si en algún momento te han dejado plantado, en algún compromiso o en alguna cita, pero Jesús jamás te va a dejar plantado. Y por eso quiero que escuches esta promesa que hace Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo su palabra. Y como dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, Dios no es hombre que miente ni se arrepiente, sino que lo que Él promete lo cumple. Y por eso Jeremías, capítulo número 29, del versículo número 11 en adelante, nos dice lo siguiente: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración. Escucha, vendrán a mí, me invocarán y vendrán a mí en oración. Yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa promesa. El Señor está prometiendo que si tú te decides creer en Él, lo buscas en oración, porque dice, me van a venir a invocar y me van a buscar en oración. Yo dejaré que me encuentres. Así te dice el Señor hoy. Yo dejaré que tú me encuentres, porque así lo decía también la palabra que acabamos de leer en Hebreos, que el Señor recompensa a los que creen y lo buscan. Y aquí me encanta esta palabrita de Jeremías: y lo buscan de todo corazón. Que lo buscas con todo tu ser, que aún con tus dudas te acerques a buscarlo. No vas a quedar burlado, no vas a quedar allí abandonado ni frustrado, no vas a quedar allí plantado buscando esa cita con Dios, hablar con Él. Y por eso Jesús mismo, nuestro Señor, Él nos dice y nos enseña. Jesús les da y les dio muchísimas instrucciones a sus discípulos, pero las directrices que Él les dio acerca de la oración fueron muy sencillas, fueron muy claras. No hay necesidad incluso como de escudriñar o tratar de discernir qué quiso decir Jesús. No, las directrices que dio sobre la oración fueron bien sencillas y claras. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6, del versículo 5 en adelante, dice la palabra: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nuevamente habla de recompensa. Las 3 citas bíblicas que he leído acerca de orar, de buscarlo, las 3 hablan de recompensa, hablan de premio. Y déjame decirte, no hay premio más grande que nosotros podamos recibir que ver a Dios cara a cara, que encontrarnos con Él, que Él se te revele,
que Él te hable al corazón, que Él te toque con su Espíritu Santo, que Jesús derrame su sangre sobre ti y te limpie y te perdone y te libere. No hay recompensa más grande que ese gran derramamiento de su presencia cuando tú te decides orar. Por esta razón, un escritor anónimo decía: para aprender a orar se necesita tomar la decisión de hacerlo y de seguir a Cristo. Es una decisión personal. Orar es una decisión personal, que nadie te la va a obligar, nadie te la va a imponer. Ahora, ¿por qué es tan necesario entonces que tú hagas un tiempo en tu agenda, un tiempo no negociable, como lo compartía con otras personas? Tu cita con Jesús tiene que ser un tiempo no negociable. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vas a cambiar, que todos los días ahí vas a estar en punto de tu cita diaria con Jesús. Tiene que ser así. ¿Pero por qué la imperante necesidad de hacer este tiempo para orar? Bueno, cuando uno se está relacionando con una persona, pues le quiere hablar, quiere conocerlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando los novios están pues en ese momento de conocerse, lo que quieren es estar comunicados, y hoy en día pues con tantas redes sociales pues eso se ha hecho un poquito más fácil, por decirlo así, aunque cuando ya hablamos de una relación profunda como tal, es necesario el compartir personal. Estar viendo los gestos de la otra persona, viendo cómo habla, cómo reacciona, cómo se comporta en la vida real, ¿verdad? No solamente por textos, sino que en la vida real, ¿quién es esa persona con la que yo estoy apostándolo todo para relacionarme con esa persona? Yo estoy apostando todo. Pues lo mismo es con Jesús, lo mismo es con tu Dios, lo mismo es con la Santísima Trinidad. Tú estás apostando todo con un Dios que te ama, el Dios invisible, pero que no vas a perder, al contrario, vas a ganar. Pero necesitas estar ahí conversando con Él. Yo necesito conversar con Él, leer las Escrituras y para saber quién es Él, qué es lo que me dice, cómo es Él. Dios no es un gas que anda por ahí como neblina entre todos, ¿no? Por eso nosotros creemos, lo afirmamos, y así es, que Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas individuales y que en un misterio son una sola a la vez. Son también personas y solamente con una persona se puede interactuar. Imagínate, por eso en algunas reflexiones sobre el Señor Espíritu Santo que hemos compartido, pues hemos dicho, quitémonos de la mente la imagen de que el Espíritu Santo es una paloma, porque como ser humano, obviamente yo voy a entender que puedo tener una relación personal con una persona, no con un ave, ¿sí? Y son ellos 3 una persona con la que puedes dialogar, que te va a contestar, que va a estar ahí contigo, que no te va a dejar parado, mal parado en el momento de oración. Ahora bien, nosotros podríamos decir, bueno, yo voy a intentar hacer ese tiempo de diálogo con Jesús, de diálogo con el Padre y de diálogo con el Espíritu Santo. Qué bien, allí ya diste el primer paso. Te vas a decidir a hacer un tiempo de oración personal diaria. No solamente te persines a la carrera en la mañana cuando te levantas. Es posible que en la mañana pues no tengamos mucho tiempo de dedicarnos concentrados a hacer un momento de oración. Está bien, pero tienes que escoger un tiempo en tu agenda para hablar con Jesús un momento, detenerte para platicar con tu Señor, detenerte un momento para decirle buenos días, aquí estoy, Señor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy juntos? O mira, y así vengo y te quiero explicar. Y esto lo comparto porque Jesús tomó nuestra naturaleza humana y Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él también hacía su tiempo para hablar con su Padre Celestial a solas. Él también hacía su tiempo no negociable para orar, para conversar, para platicar, para encontrarse con su Padre, para buscar el rostro de su Padre. Y les voy a dar las citas bíblicas, son bastantes, no las voy a leer todas porque no me daría tiempo, pero sí las puedes anotar pues en buena hora. En San Mateo capítulo 14, versículo 23,
nos dice que Jesús siempre oraba, que Jesús siempre se apartaba después de estar con toda la gente, predicando, sanando, liberando, compartiendo, comiendo. Siempre en las noches Él se apartaba para orar a solas. Y sus discípulos ya lo sabían, no lo podían ir a interrumpir. Ellos dicen, incluso hay citas bíblicas, por ejemplo, en San Mateo 26:36 en adelante, en San Marcos 1:35, en San Lucas 3:21, encontramos que en estas citas bíblicas dice, y Jesús se fue al monte a orar a solas como era su costumbre. Mira ese detalle, como era su costumbre, se iba a la montaña a solas a orar con Dios y lo hacía en la noche, ¿verdad? Él había apartado la hora nocturna, de vigilia, para orar, pero siempre lo hacía todos los días. Aparte de eso, nosotros encontramos también en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús es presentado al templo, pero también nosotros encontramos que Jesús estaba unido a toda la espiritualidad en conjunto, en comunidad. Él iba a las sinagogas a leer las escrituras, él ayunaba según estaba estipulado por la ley de Moisés, él iba precisamente también a los sacrificios, a la Pascua, él estaba integrado a la comunidad, él también practicaba todas esas prácticas piadosas de espiritualidad comunitaria, él estaba adherido a su comunidad, pero también tenía sus prácticas piadosas de espiritualidad, ¿verdad? Para comunicarse con su Padre, y la oración es no negociable. Así de sencillo, por eso la estamos ubicando en el primer lugar, porque la oración es no negociable. Yo no puedo tratar de entender quién es Dios o tratar de conocer sus misterios o entender su palabra si yo no tomo con seriedad la oración. Hablar con Él, encontrarme con Él, tratar de conocerlo, y por lo tanto quisiera compartir algo muy importante, palabras muy importantes que decía Juan Pablo II en Eclesia en América. Él decía lo siguiente: hay que ayudar a los fieles a buscar el rostro de Dios en la vida diaria. Y por eso leo lo siguiente: la dimensión contemplativa no es un privilegio de unos cuantos en la iglesia. Entre los elementos de espiritualidad que todo cristiano tiene que hacer suyos, sobresale la oración. Esta lo conducirá poco a poco a adquirir una mirada contemplativa de la realidad que permitirá reconocer a Dios siempre y en todas las cosas, contemplarlo en todas las personas, buscar su voluntad en los acontecimientos. Qué hermoso. Qué hermoso esto. La oración, dice esta parte del texto, dice, la oración es un elemento de espiritualidad cristiana que tiene importancia, que prevalece por encima de todo. La oración no podemos decir, hoy oré, mañana no, después pasado mañana, ay, tengo ya 4 días sin orar. No se puede. Es como decir, tengo 4 o 5 días de no beber agua. Porque la oración es esa agua para el alma. La palabra de Dios es ese pan que viene a alimentar y a saciar nuestra sed, nuestra hambre también de pan, porque Jesús lo dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Así que la oración es esa agua de la que habla San Juan capítulo 7, y del interior de aquel brotarán ríos de agua viva. Y Jesús mismo dijo, si alguien tiene sed, venga a mí. Imagínate, vengan a mí, porque es la oración donde el Espíritu Santo se derrama y hace que brote ese río de agua viva en tu interior, en tu corazón. Y al leer la palabra del Señor, estás dándole de comer a tu alma. Y por lo tanto, en esta hora volvemos a caer a este punto, que la oración simplemente va a tener efecto cuando tú te decidas hacer ese tiempo para oración. Te repito algunas citas bíblicas donde nos dice que era la costumbre de Jesús orar a solas. San Mateo 14:23. Tenemos también San Mateo 26, del 36 al 44. San Marcos capítulo 1, versículo 35 en adelante. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas también 6, versículo número 12,
Y tenemos San Juan 17:1, que me encanta esta cita bíblica porque ahí encontramos la oración sacerdotal de Jesús, esa oración de intercesión que hace por todos sus discípulos antes de morir. Oró por nosotros también, porque ahí Jesús dijo: Señor, no te pido solo por esto, sino por todos aquellos que van a creer cuando ellos les hablen. Así que era la costumbre de Jesús. Y hay una cita bíblica en particular, San Lucas capítulo número 19, versículo 28, y es la transfiguración de Jesús. Jesús estaba en el monte orando como era su costumbre, y tan fue su experiencia que los apóstoles, los discípulos, tuvieron la gracia, se les concedió la gracia de ver lo que Jesús estaba viviendo en ese momento de oración. No fue porque Jesús haya querido como engrandecerse, ¿verdad?, de ese poder de oración, sino porque el Padre les concedió la gracia a los apóstoles de ver las cosas que suceden cuando buscamos el rostro de Dios, y ellos pudieron ver que Moisés y Elías estaban incluso conversando con él. Mira qué impacto. Sé que no tengo muchos minutos, pero qué impacto la oración. La oración, cuando tú la haces parte de tu vida, ese encuentro con Jesús, el Señor te va dando poco a poco de todas sus gracias. Y no solamente es buscar el rostro de Dios, sino que también Él te une, te conecta con toda la iglesia, te conecta con todos sus miembros. Por eso es que como católicos nosotros creemos en la comunión de los santos, porque eso es precisamente lo que manifiesta Jesús ahí en la transfiguración. Jesús no solamente estaba hablando con el Padre y con el Espíritu Santo, también estaba hablando con Moisés y con Elías. La oración, a medida que tú la haces tuya y la practicas, Él también te va conectando, comunicando con toda la iglesia universal. Esto es maravilloso, pero tú lo tienes que vivir. Yo puedo aquí hablarte muchísimo acerca de la oración, en tu parroquia te pueden hablar mucho también de la oración, pero al final la decisión es tuya, de querer buscar el rostro de Dios. Y por lo tanto, quiero finalizar con algunos conceptos. Nosotros podemos encontrar diferentes clases de oración: la oración de gratitud, la oración de petición, la oración de alabanza, la de perdón, la oración de intercesión, de contemplación y de adoración. Nosotros en el Centro Misionero Católico, nuestro fundador nos ha dado pues un bosquejo de oración, una guía para no perder el tiempo cuando nosotros apartamos el tiempo y nos alejamos para orar, y le llamamos la oración de los 7 pasos, que incluyen casi todo lo que acabo de leer. Iniciamos haciendo un examen, se llama de los 7 pasos porque sean 7 puntos. Iniciamos haciendo un examen de conciencia, en segundo lugar se pide perdón. Luego hay un momento en que pedimos que Jesús nos libere y renunciamos a Satanás y todas sus obras de maldad. Luego pedimos que Jesús nos sane, que es el 4º punto. Después de ello pedimos que el Espíritu Santo venga y nos tome. El punto número 6, dejamos un momento de silencio para dejar que Dios también nos hable. Y por último, cerramos con alabanza, una comunión espiritual, consagrándonos a la Virgen, a San José, y cerramos la oración. Ahora bien, hay algunos niveles de oración: la vocal, la mental y la contemplativa. Cuando tú no te puedes quedar en silencio, pues puedes regresar a la vocal, pero lo importante es que tú te decidas hacer un momento de oración, de encontrarte con Él, de hablar con Él. Y lo decía Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 4, versículo 23, cuando le dijo a la samaritana: pero llega la hora, y es ahora mismo, que cuando los que de veras adoren al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así todos lo hagan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Padre, te damos gracias porque siempre nos hablas al corazón, siempre estás tocando a esa puerta de esta alma, de este corazón, para dejarte entrar. Y hoy pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo ardiente de hacer un tiempo de encuentro contigo para buscar tu rostro. Que en nosotros haya ese deseo insaciable de buscar tiempo para hablar contigo, de buscar tiempo para orar.
María Santísima, San José, intercedan por nosotros para que alcancemos esta gracia de la oración. Así sea y así es. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz sea contigo y te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendice.